dice aquí, con oro, plata o piedras preciosas. ¿Por qué? Hay algo bien importante y fue con lo que terminamos. Vamos a ser evaluados por nuestro trabajo. Como cristianos tendremos que presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a lo que hicimos, pero no solo lo que hicimos, sino cómo lo hicimos, vamos a ser evaluados para poder recibir recompensas. Hay promesa de recompensa para los que están sirviendo, porque finalmente, hermanos, para eso estamos aquí en la tierra, para seguir trabajando en la edificación del cuerpo de Cristo, en la labranza de Dios, en la construcción del edificio de Dios, que es la iglesia. Ahí nos quedamos la semana pasada, hermanos. Aquí vamos a ver una siguiente parte importante dentro de la del mismo regaño o exhortación que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Corinto, que no debemos olvidar cómo empezó en el capítulo 3, hermanos, hablando de la inmadurez, de la manera en la que nuestras emociones negativas, como el egoísmo, las disensiones y las contiendas, nos hacían comportarnos como niños. Vamos a ver juntos el versículo 16 y 17, hermano, por favor. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, ¿de qué está hablando en estos dos versículos? De pronto, no sé si a usted le parezca, pero de pronto cuando estamos leyendo hasta el versículo 15, pareciera que empieza a hablar de otra cosa en el verso 16. ¿A qué se refiere con el templo de Dios? ¿De qué está hablando cuando habla del templo de Dios, en el que mora el Espíritu Santo, y de que menciona que si uno destruye ese templo, Dios también lo destruirá a él? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere con el templo de Dios? Muy bien, hermano. Cuando habla aquí del templo, está hablando de la iglesia. Está hablando, porque no es un asunto distinto, no brinca de una cosa a la otra. Ha estado hablando de la edificación del edificio de Dios. Recuerda, está hablando de lo que estamos construyendo, estamos edificando. Y luego menciona que va a probar y tal vez la obra de algunos se va a venir abajo. Y luego es donde dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, está hablando de la iglesia, dice: santo es. Mire, hermano, aquí tenemos que pensar también en la iglesia. Y hablando de la iglesia como las personas o los miembros, que es un término que hemos estado aprendiendo a manejar de mejor manera. Está hablando de las personas. Definitivamente no está hablando de la construcción. ¿Estamos de acuerdo en eso? No está hablando de la construcción. Está hablando de las personas. Y de hecho aquí lo aclara muy bien. La obra que usted y yo estamos haciendo, recuerdo lo veíamos la semana pasada cuando dice que somos colaboradores, y luego dice porque nosotros somos la labranza de Dios, el edificio de Dios. ¿Se acuerdan que mencionaba? Cuando me está hablando a mí, me dice: tú eres un colaborador y estás trabajando en todos ellos. Cuando le habla a usted, le dice: tú eres un colaborador y estás trabajando en todos los demás. Nosotros mismos somos colaboradores, pero somos el campo de acción de cada uno de los demás. Así que todo lo que no hacemos bien, porque podemos estar trabajando, pero lo que no hacemos bien, ¿a quién va a dañar? A los demás. La obra de baja calidad que yo haga va a provocar daño a la iglesia, no al templo. El ejemplo del edificio es que si nosotros empezamos a construir este edificio, hermanos, y a estos muros no les ponemos su cadena de desplante ni les ponemos su clave arriba y luego le ponemos una losa, ¿qué va a pasar con esos muros? Se van a venir abajo, se van a cuadrar y luego se van a caer. ¿Y qué va a pasar con el techo?
cuando el Señor pruebe la obra de cada uno, ¿qué va a pasar? Va a venirse abajo, pero no es un edificio el que se viene abajo. ¿Qué es lo que se viene abajo? La iglesia. El crecimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia se viene abajo. Y de modo que digamos que no sucede si lo estamos viviendo. El desarrollo de la iglesia se viene abajo. ¿De quién es culpa de que se venga abajo? De los que no trabajaron bien, de los que no hicieron su trabajo con calidad, o los que no trabajaron, porque finalmente no hacerlo es hacer algo mal hecho. Y hermano, la manera como Dios le habla de la disciplina a sus hijos es cuando dice esas palabras tan duras que si alguno destruye el templo de Dios, es decir, de que hace mal la obra o no hace la parte que le toca y por su causa hay un daño a la iglesia, se destruye esa parte. ¿Qué es lo que dice Dios que haga con él? ¿Qué dice? Al que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué está diciendo Dios allí? ¿Está hablando de que lo va a mandar al infierno? ¿O que lo va a matar? El daño que sufre la iglesia cuando se viene abajo la obra que se ha hecho porque no está bien hecha, no significa que la iglesia se vaya al infierno o va a dejar de ser iglesia. Es una iglesia dañada. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice que va a hacer con el miembro que ha trabajado en el daño de la iglesia? Él va a sufrir daño. ¿Se acuerdan lo que acabo de decir en unos versículos antes? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. El creyente, hermanos, va a resultar herido. Yo creo que esto nos puede ayudar a entender cuando la iglesia es dañada porque se viene abajo algo, como lo que hemos estado viviendo nosotros. Se vinieron abajo algunas cosas y hay personas lastimadas. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es responsable? Obviamente, hermanos, si ustedes están entendiendo, los responsables son los que no edificaron bien. Pero el daño va a quedarse en los que no edificaron bien. Y lo que nosotros vemos en nuestra realidad como iglesia formada por personas imperfectas es que las personas que luego se van lastimadas son las que hicieron el daño, pero luego acusan a todos los demás del daño que recibieron y acusan a los que están trabajando, ¿no es cierto? Pero el daño lo llevan ellos porque Dios permitió que el daño que pasó en la iglesia los afectara. ¿Ven lo que dice aquí en este versículo? El que destruye mi templo, yo lo voy a destruir a él. O sea, se va a llevar el daño que hizo. Entonces, esto es algo natural. Ojalá nos ayude, aunque somos muy poquitos, a comprender que obviamente la gente que participó en el daño se va a ir dañada y va a ir hablando mal de la obra que se quedó ahí, sin considerar y aceptar que ellos fueron los responsables. Sin embargo, en lo que ya leímos antes, lo que nos debe a nosotros consolar de alguna forma y animar es que al final, cuando tengamos que ir ante Jesucristo, porque todos vamos a ir, todos los que hemos sido parte de la iglesia, no nos vamos a ponernos delante del Señor. Ahí el Señor le va a decir a cada quien: tú fuiste responsable de esta destrucción y por eso tú fuiste destruido. Tú hiciste bien, así que esta es tu recompensa. Yo creo que eso deberá dar esperanza. A mí me da, ¿verdad? Cuando lleguemos al final y que podamos determinar cada uno, porque no va a ser así que, a ver, para que todos veamos y le den vergüenza. El daño lo va a recibir la persona en el momento que la iglesia es dañada, en ese momento. Y nosotros debemos tener conciencia. Si usted participa en un momento donde la obra de su iglesia local se viene abajo, analice, hermano, cuál fue su participación. ¿Usted edificó bien y lo que usted aportó y lo que usted trabajó permaneció? ¿O en lo que usted trabajó fue parte del daño? Debemos aceptar nuestra responsabilidad para que nosotros no salgamos dañados, para que no venga sobre nosotros la disciplina
Señor se iba a disciplinar a sus obreros. Y lo podemos ver a través de las parábolas que Jesús enseñó. No hubo uno de sus malos siervos a los que él no lo castigara, porque era su siervo. Si no eran sus siervos, ni siquiera habla de ellos. Pero si entraron a la obra, entonces tendrán que ser evaluados conforme a eso. Entonces nosotros también somos responsables de que en nuestra iglesia, hablando de las personas, estemos madurando y creciendo. Fíjense cómo se conecta con lo que comenzó hablando del capítulo. Debemos dejar de ser niños, debemos dejar de ser cristianos carnales y comenzar a ser espirituales, y esto se va a desarrollar de una forma correcta, porque entonces vamos a ser colaboradores, nuestro trabajo será de calidad y nuestra obra, cuando sea aprobada, permanecerá. Pero de la misma manera, si no maduramos, no vamos a colaborar, lo que estemos haciendo no va a ser de buena calidad, y en el momento del daño saldremos dañados. ¿De quién depende todo eso? De nosotros. El que da el crecimiento es el Señor, pero con la colaboración y participación de los miembros de su cuerpo. Y eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Estamos bien? Sigue diciendo, versículo 16 y 17, somos templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Aquí, hermano, no está hablando individual, está hablando del cuerpo. La iglesia somos el templo de Dios. Y hablando de la destrucción del templo y del templo, mire, de pronto somos muy quisquillosos con la reverencia en el edificio. Pero nos preocupamos más porque se respete el edificio que respetar a las personas que son el templo de Dios. Nos preocupa más la reverencia, la quietud en un edificio, que dañar con nuestra crítica y nuestra actitud a las personas. Y es donde estamos fallando delante de Dios. Porque el templo de Dios que merece reverencia es el grupo de personas que conforman la iglesia de Cristo. El grupo o el edificio de Dios que estamos construyendo no es el que está formado de concreto, bloques y cemento, sino las vidas que están llegando y se están integrando al cuerpo de Cristo. Ustedes son el templo de Dios. ¿Dónde está morando el Espíritu Santo? En nosotros. Aquí en nuestro ser, en nuestra reunión, en nuestra congregación, el Espíritu Santo está haciendo su morada, está presente. Así que mire, hermano, ahorita no estamos en el santuario. Tenemos derecho de ser más irreverentes aquí abajo. ¿Por qué? Porque aquí está el Espíritu Santo, estamos las personas. Es más, ¿usted cree que el Espíritu está ahorita arriba en el santuario? No hay nadie. No está el Espíritu tampoco. Entonces, si usted entra y corre ahorita, ¿a quién está? ¿Con quién está siendo irreverente? Si entra corriendo en el santuario, se sale por otro pueblo. Nadie. No significa que no respetemos el lugar que apartamos para celebrar a Dios, pero tengamos cuidado de no cometer un tipo de idolatría, porque de pronto reverenciamos otra cosa que no es Dios, aunque sea algo que hemos dedicado para Dios. Porque el edificio somos las personas. Donde mora Dios en el Espíritu Santo, somos las personas. Y lo que destruimos con nuestra falta de colaboración es a las personas. Y si somos partícipes de esa destrucción, entonces también vendrá sobre nosotros la destrucción, y directamente de nuestro Dios. Muy bien, pasamos al siguiente tema, versículos 18 al 20. Lea conmigo, por favor. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Mire, aquí está hablando de nuestro intelecto.
aprendido, se sentían muy sabios. ¿Se acuerdan que ya les llamó la atención por ahí en el capítulo 2? Y aquí lo vuelve a retomar, porque parte de lo que provoca el daño que le hacemos al cuerpo de Cristo es dirigido por nuestro intelecto, por nuestra sabiduría. Por eso en el versículo 18, no como brincando a otro asunto, sino más bien continuando con el mismo asunto del daño y la destrucción que le haremos al cuerpo de Cristo, nos advierte: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree muy inteligente, ¿cuál es el consejo o el mandato que nos da? Hágase ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. Es decir, si usted tiene mucho conocimiento intelectual, si usted es una persona muy inteligente, humíllese hasta lo más bajo. Siéntase una persona que no sabe nada. Esto es importante para que podamos estar edificando de manera correcta. Por lo tanto, dice el versículo 19 como explicación: porque la sabiduría, es decir, lo intelectual, lo inteligente de este mundo, es insensatez para con Dios. Recordando lo que dice en Isaías 55. Dice Dios: mis pensamientos no son como sus pensamientos, mis caminos no son para nada como sus caminos. Y de pronto nosotros queremos racionalizar los pensamientos de Dios y los caminos de Dios como si fuéramos nosotros. Y esto en nuestras relaciones como iglesia. Y es cuando nos empezamos a dañar, porque nos comenzamos a comportar como si fuéramos nosotros los que podemos juzgar la obra de cada uno. Y ahorita vamos a ver en el capítulo 4 cómo el Señor nos dice que no juzguemos nada antes de tiempo, porque el que va a juzgar es el Señor. Y nosotros tenemos que darnos cuenta entonces que todo lo que tenemos como intelecto es algo que no puede participar en la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso estamos tratando de cambiar nuestro lenguaje. Cuando vamos a hablar de la voluntad de Dios, no tenemos que decir yo opino, yo pienso, yo creo. ¿Qué debemos decir? Yo percibo. Porque debemos creer que si estamos buscando la voluntad de Dios, se la preguntamos a Él y debemos esperar que nos responda. Y podemos equivocarnos. Por eso no decimos yo sé cuál es la voluntad de Dios. Lo que decimos es yo percibo. Porque mi intelecto puede traicionar, hermanos. La lógica se involucra mucho en la toma de decisiones de una iglesia. ¿A dónde nos vamos a abrir nueva misión, hermanos? ¿A un lugar que nos queda cerquita y que nos cuesta menos? ¿O nos vamos a un lugar que está mucho más lejos y que nos va a salir más caro ir? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Hay que preguntarle. Pero yo les aseguro que en un grupo de negocios, y no con este grupo, sino con unas 4 o 5 personas, 5 veces más, vamos a pensar lógicamente. Pues lo que sale más barato y lo más sencillo. Y yo lo propongo, y otro lo secunda. Y luego, pues, los que tienen miedo de gastarse el tesoro del Señor, pues votan por lo más económico. Ni siquiera le preguntan a Él. Y es donde el Señor nos dice: cuidado, se cree muy sabio, hágase ignorante. Porque toda la sabiduría que sí podemos tener, nos podemos ser bien inteligentes, podemos desarrollar un intelecto muy amplio porque estudiamos, porque tenemos doctorado, pero nuestro riesgo es que nosotros podemos basarnos en eso en lugar de la voluntad de Dios. Y por eso dice que es insensatez. Así que tenemos que humillarnos. Por eso cualquiera de nosotros, aunque tenga un nivel de estudios más bajo o incluso ¿cómo se le llama? Coeficiente intelectual más bajo, Dios puede hablar a través de él, porque no es la sabiduría. La sabiduría humana es insensatez. Si piensa en la sabiduría de Dios, el tamaño de la sabiduría de Dios, y piensa en el hombre más sabio, hermano, es un insensato ante la sabiduría de Dios. Por eso lo afirma categóricamente. Y luego habla de este proverbio: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué es lo que quiere decir
decir, Dios va a permitir que cuando nos guiemos por nuestra sabiduría, caigamos por haber decidido conforme a nuestra propia sabiduría. Dios va a aprendernos en el momento en que lo hagamos a nuestra manera. Esto es una buena señal porque nos afirma que no nos va a dejar caminar más allá. Y no olvide que está hablándole a la iglesia. No está hablando de los inconversos. Está hablándole a la iglesia que se guía por la sabiduría. Y luego nos dice, y luego que veamos los siguientes, 21 al 23, para completar el capítulo, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Alguien puede leer estos versículos, pero cambiando el lenguaje español por el castellano de nuestro tiempo? En lugar de usar vuestro y eso, usar nuestro lenguaje actual. ¿Quién puede leer así? Dice así: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es suyo. ¿A quién le está diciendo que todo es suyo? A la iglesia. Todo es de ustedes, ¿verdad? Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo futuro, todo es de ustedes. ¿Sí? Todo es suyo, es decir, no está hablando suyo de Dios, porque fíjense cómo termina. Al final sí dice, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Así que miren, aquí el apóstol Pablo termina con lo que comenzó el capítulo. ¿Se acuerdan que les dijo que eran carnales porque seguían habían amistades y seguían diciendo yo soy de uno, yo soy de otro? Así que hay algo que le está diciendo a la iglesia que es de ustedes, y esto es nuestro liderazgo. ¿No dice? Pablo, Pedro, Apolos, son ustedes. Pero también dice ahí la vida, la muerte, lo presente, el mundo, lo presente, lo futuro. Tiempo, distancia, cuando habla del mundo. En otro pasaje, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que todas las cosas Dios las sometió a los pies de la iglesia. Hermanos, nosotros somos dueños de todo, dueños de todo. Obviamente que en Cristo, y Cristo es en Dios. Así concluye esta parte de la explicación del apóstol Pablo, porque una de las cosas que estaba haciendo la iglesia es escoger su líder y descalificar a los demás. Yo no soy de Pedro. Incluso cuando decía yo soy de Cristo, estaban descalificando a los demás. Y lo que el Señor nos dice en estos últimos versículos es que le está aclarando a la iglesia: todos esos colaboradores son ustedes. ¿Qué hacemos como iglesia, hermanos, con nuestros líderes? Nuestros diáconos, nuestros maestros, nuestros pastores. ¿Qué hacemos con ellos? Los cuidamos, los amamos, colaboramos, o los juzgamos, los criticamos, los destazamos, nos comemos en taquitos de lengua, ¿verdad? Pastor con lengua, sabroso el taquito. Y nos olvidamos, porque lo digo como miembro de iglesia, no como pastor, pensamos que nuestras vidas son responsabilidad del pastor. Y eso es lo que Dios dijo, que va a pedirnos cuentas del rebaño que pone en nuestras manos. Pero se le olvida a la iglesia que también el pastor y su liderazgo es algo que le da a la iglesia para que lo administre bien. Y todo lo demás lo presenta
presente, ¿se fija que no menciona el pasado? El pasado ya no está en los hermanos. Lo presente y lo porvenir es de ustedes. La vida y la muerte es de ustedes. Y nosotros somos de Cristo, porque Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, todo está en nuestros brazos, nosotros lo tenemos porque somos el cuerpo, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Y luego, hermanos, ¿por qué lo describe y lo enlisté así? Porque aquí entramos al capítulo 4. ¿Cómo empieza el capítulo 4? A ver, lean el versículo 1. Así pues, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El así pues es la conclusión de lo que vimos en todo el capítulo 3, ¿no? Entonces, ¿de qué somos administradores? ¿Cuáles son los misterios de los que el Señor está hablando a través de Pablo aquí? ¿Cuáles son? ¿Le paso el acordeón? Ahí está. Miren cómo el Señor nos dice: ustedes son responsables de su madurez, ustedes son responsables de colaborar, ustedes son responsables de la calidad de su trabajo, ustedes son responsables de que la iglesia se esté construyendo bien, ustedes son responsables de que su intelecto no sea lo que los guíe, ustedes son responsables del liderazgo que está sobre ustedes, ustedes son responsables del tiempo, la distancia del mundo. Así pues, que el mundo nos considere por servidores de Cristo y administradores de todo esto. Ustedes son administradores de todo esto. Aunque de pronto no nos gusta la idea, el Señor nos va a pedir cuentas, porque luego sigue diciendo en el versículo 2. Ahora bien, que es la primera conclusión, la gente que nos conoce debe reconocer que nosotros servimos a Cristo administrando todo lo que Él nos dio. Todo esto está bajo nuestra administración y la gente se tiene que dar cuenta. Por eso dice: tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa es la conclusión. Ahora bien, hay un requisito para todos. ¿Cuál es? Que en nuestra administración seamos hallados fieles. Se requiere de los administradores que ¿cuántos sean hallados fieles? Cada uno. Cada uno debe ser hallado fiel. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo empieza a hablar, porque muchas gentes en Corinto, y ya lo vimos por lo que se describe, estaban despreciando el liderazgo de Pablo. No lo estaban considerando realmente un apóstol. Muchos decían que él no era parte de los que realmente Dios estaba usando para bendecir o para edificar. Así que desde el principio se criticaban los líderes. Entonces, de alguna forma, aquí empieza a explicar el papel del liderazgo espiritual. Versículo 3, empieza a hablar de él. ¿Ya lo notó? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo sobre la responsabilidad del liderazgo? Hermano, lo que ustedes puedan calificar o juzgar de sus líderes no es algo que nosotros debamos preocuparnos por ello. Obviamente que duele, y si usted ha sido líder y lo ha criticado, sabe que duele. Pero el apóstol dice algo muy claro, que los pastores, los líderes, diáconos, maestros deben estar bien presentes. Ustedes no son los que nos van a juzgar. Ahora, no está despreciando lo que piensan cuando dice que en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, sino que sí está diciendo realmente como juicio a mí no me afecta, porque ustedes no son los que me van a juzgar. Él lo está diciendo ahí al final del versículo 4, ¿no? El Señor es el que va a juzgar. Y fíjese, incluso no dice yo me estoy justificando porque estoy haciendo las cosas bien, porque no se trata de que estemos trabajando bien, se trata de que estemos haciendo la voluntad de Dios.
Así que Pablo está diciendo, ustedes pueden juzgarme lo que ustedes quieran. Pueden ponerme un tribunal humano, ¿verdad? Pónganme a los diáconos, pónganme a los opositores, pónganme a los que gusten. No voy a ser juzgado por ellos, porque el que me juzga es el Señor. Ni siquiera yo, o sea, yo estoy haciendo bien, no me estoy juzgando a mí mismo, es lo que Pablo está explicando. Es hacer la voluntad de Dios. Versículo 5. Así que, y entonces les dice a los miembros de la iglesia, primero está hablando de él. Yo no voy a permitir que su juicio afecte mi realidad, ni el juicio de un tribunal o de nadie más, porque el que va a calificarme o a juzgarme es el Señor. Pero luego le dice a la iglesia, así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, otra vez lo que ya nos mencionó, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, esto está fuerte, ¿no? ¿No le parece? ¿No? ¿Está fuerte? Porque si nosotros estamos juzgando, y estamos juzgando a nuestros líderes, y lo estamos juzgando, pues no muy espiritualmente, porque obviamente es lo que ha estado pasando cuando yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, estaban descalificando a unos y aceptando a otro, y eso dice el Señor, no deben hacer, no deben juzgar, por eso me toca a mí, dice el Señor, cuando venga, ¿verdad? Claro, ahí es donde entra lo de los colaboradores. Y usted está viendo porque se lo están platicando a usted. Usted se convierte en un colaborador si usted no detiene eso. Es decir, yo soy un albañil y veo que el albañil, en lugar de poner bloques, está poniendo cubitos de hielo seco para levantar un muro de carga. Y yo digo que malo está haciendo, pero yo no voy a hacer nada. No me convierto en colaborador si yo le permití seguir haciéndolo, porque cuando se caiga yo no voy a decir, yo no lo puse, yo colaboré porque yo pude detenerlo. Entonces sí somos colaboradores y es de la obra que estamos construyendo. Si yo veo que alguien está construyendo con hojarasca, con paja y con heno, cuando debería ser con piedras preciosas y plata y oro, entonces si yo soy partícipe de eso, soy un colaborador. Necesitamos tener mucho cuidado y conciencia porque más en nuestro tiempo, hermanos, y es también por la corriente que hay en el mundo, ¿verdad? El liderazgo ya no es respetado a nivel comunidad, a nivel mundial. Ya no se respeta el liderazgo. ¿Quién puede mandarme a mí? Solo yo. Si mi jefe se atreve a querer darme un mandato que yo no quiero, renuncio. Si mi maestro osa querer obligarme a algo, lo reporto o dejo la escuela, ¿no? Si mis padres tratan de imponerme,
me voy de la casa. Esa es la cultura que tenemos ahora. ¿Qué pasa si el pastor quiere, o el maestro de la escuela dominical quiere decirme que tengo que hacer algo? No lo hago. Y obviamente que eso está produciendo un discipulado que no está respetando a su maestro. El discipulado es entre maestro y discípulo. Y no solo el maestro de maestros, sino el maestro que es el creyente que me está dirigiendo, el maestro que me está instruyendo, el padre cristiano que está tratando de formarme. Nosotros estamos despreciando todo eso, y no solo eso, sino que lo destrozamos con nuestro juicio, con nuestra crítica. Y es lo que el Señor dice que tengamos cuidado. Porque cuando el Señor venga, Él aclarará lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno, otra vez esa indicación, hermanos, cada uno recibirá la alabanza o lo contrario de la alabanza, ¿verdad? Versículo 6 dice: por esto, porque será Dios, hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, porque eran de los líderes que ellos trabajó en Corinto. Apolos sí, y Pablo también. Entonces él dice: yo estoy poniendo esto en ejemplo en dos que ustedes conocen, en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Él estaba poniendo el ejemplo desde versículos atrás, ¿verdad? Pablo hizo su parte, Apolos hizo la suya, pero el que está dando el crecimiento es Dios. Los demás solo son parte del trabajo, colaboradores. Y luego, obviamente, está hablando del envanecimiento, cuando nos sentimos más. ¿Por qué? Versículo 7. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? O sea, ¿qué hay bueno en nosotros que nos haga mejores o superiores a los demás? Nada, porque lo que tenemos, el don de la enseñanza, ¿verdad? Habilidad para hacer amistad, o sea, todo lo que tenemos, ¿de quién lo recibimos? Pues es un regalo de Dios. Como no es un atributo nuestro, no nos hace mejores ni superiores a los demás. Ni siquiera en el acomodo de los dones espirituales. Porque incluso si lo que yo recibí fue de ser maestro, ser pastor, ser líder, dice: tú no lo tienes por ti mismo, tú lo recibiste. No te distingues como persona, sino que te distingues por lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Y por eso dice también: ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido, como si fuera tuyo, ¿no? Hay algo que nos hace sentir así como más buenos, más importantes que los demás. Si nos estamos gloriando en nosotros porque me siento más, entonces el Señor está haciéndonos un llamado de atención bien fuerte, porque fíjese que está hablando de juzgar. El que se atreve a juzgar a los demás se siente mayor que el otro. No es cierto. Y el Señor nos advierte que tengamos mucho cuidado. Y luego mire cómo de manera sarcástica escribe. ¿Te das cuenta? El sarcasmo. Bueno, si sí es cosa de ustedes, entonces, pues ya lo hicieron. Ya lo tienen todo. Ya están reinando. Y luego ya dice, ¿verdad? De una manera muy clara y muy real: ojalá reinaran. ¿Por qué? Porque si ustedes reinaran, los líderes estarían reinando con ustedes. Porque somos parte de lo mismo. Es la manera en que Pablo está haciendo una exhortación, una reprensión fuerte a la iglesia por esas divisiones en las que descalifican a un líder, desprecian al otro líder, escogen solamente a uno, ignoran que todos fueron puestos por Dios para hacer algo y nada los hace más o menos que a los demás. Y luego sigue explicando Pablo por propias palabras, versículo 9: porque según pienso, y aquí sí, hermanos, pues es algo que me da tristeza enseñar, no sé si me lo brinco. Porque según pienso, Dios, hablando de los líderes, nos ha exhibido a nosotros los apóstoles
eximimos, es lo que significa postrero, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? A nosotros nos ha exhibido como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres, es decir, somos expuestos. ¿O no es cierto? Usted puede pasar desapercibido ahí en una esquina de la banca, pero los líderes espirituales no. Estamos a la vista del mundo, los ángeles están observando, nosotros estamos en la vista de todos. ¿Y quién nos puso ahí? Dios, ¿verdad? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Y aquí no está hablando de nosotros, de los cristianos, está hablando de los líderes espirituales o los apóstoles en ese momento. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Está siendo sarcástico Pablo. Está hablando de una realidad triste que se está viviendo. Los apóstoles, los líderes, los pastores son los insensatos y la iglesia los prudentes. Los líderes y pastores son los débiles y la iglesia los fuertes. Los líderes los despreciados y la iglesia los honorables. ¿Tampoco no es la realidad que vivimos? Esa es una triste realidad que vivimos. Pero Pablo está escribiendo porque, mira, esto fue en el primer siglo. Eso iba a ser siempre. Pero que sea siempre no significa que esté correcto. Por eso la reprensión que da es bien fuerte y bien clara. Dice, hasta ahora los apóstoles, los líderes, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y hermanos, no está hablando de lo que los incrédulos hacen con los líderes, está hablando de lo que los miembros de la misma iglesia hacen con su liderazgo. Por eso versículo 14, mire cómo les dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para que amonestarlos como a hijos míos amados. Pablo se sentía con el derecho porque lo explica en el versículo 15. Aunque han tenido muchos maestros que los han guiado en Cristo, que lo está diciendo cuando habla de años, no tendrán muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces, por eso dice Pablo, tengo yo la autoridad como papá espiritual de amonestarlos. No es para avergonzarlos, es para amonestarlos. Eso va a haber sentido Pablo haber dicho eso con esas ganas de que se entendiera, ¿verdad? Y luego dice, por tanto les ruego que me imiten. Qué bonito termina esa parte, ¿no? No está quejándose, no está lamentándose, está diciendo una realidad. Y luego por eso termina diciendo, les ruego que me imiten. O sea, trabajen con sus manos, y si los maldicen, bendigan, y si padecen, soporten, y si los difaman, jueguen, imiten. ¿A quién le gustaría vivir eso? Por eso cuando las cosas se ponen feas, algunos dicen, yo mejor me voy, y que les sigan dejando el restaurar. Me quito de pretender para que no me tocar a mí alguna. Versículo 17. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjese cómo el apóstol Pablo, hermano, no dejaba de preocuparse por una iglesia en la que ella no estaba trabajando directamente. Envía a Timoteo para que cuando vean a Timoteo y vean el ejemplo de vida de Timoteo, se acuerdan de Pablo mismo. Es como su representante, lo envió ahí a Corinto para que pudiera estar recordando estas cosas tan importantes. Me imagino a pobre Timoteo. Si a Pablo cómo lo traían, ¿cómo se imagina que iban a tratar a Timoteo? Joven. Yo pensé que esto aquí ya se iba a terminar, pero yo veo que hoy en día, 2017, todavía vemos a un joven y pensamos que no tiene la capacidad ni de enseñarnos, ni de ser nuestro diácono, ni de ser nuestro maestro, ni de ser nuestro
es cierto? Pensamos que para ser diácono ya tiene que estar o canoso o pelón. No, si eso fuera ya lo estuvieran ordenado hace rato. Porque a poco no, cuando vemos a un joven de diácono, ¿qué decimos? ¿Cómo? ¿Dónde dicen que no puede ser un joven? Al contrario, sé ejemplo, enseña, reprende. Usted siendo un joven Timoteo, porque tiene la capacidad, porque es el Espíritu. Nunca, y yo se lo he dicho a muchos, muéstrenme en la Biblia una parte donde diga que Dios usa la experiencia de la persona para usarlo mal. Y siempre decimos, es que no tiene experiencia. Cuando aquí empezaron los problemas, uno de los diáconos que ya se fue, así me dijo, usted provocó todo esto porque no tiene experiencia. Pues yo no tengo experiencia de dividir iglesias, yo nunca he dividido ninguna, gloria a Dios. La experiencia no hace al cielo. Pablo estaba poniendo en Timoteo, y hermano, yo no sé si usted puede interpretarlo, pero obviamente está hablando de cómo lo están criticando a él, y luego envió al pobre Timoteo, no digo pobre, pero no pobre, siervo de Dios. Envió a Timoteo, y obviamente que tenía que decir a la iglesia, él soy yo. Él soy yo. Él va a recordarles mi proceder. Como él actúe, es lo que yo estaré haciendo. Fíjense qué valor para recomendar a uno de sus discípulos a enfrentar una iglesia como la que salió por la mañana aquí en Corinto. Y dice el versículo 18, porque obviamente, hermanos, es como en todas las, ¿verdad? No son todos en la iglesia, aunque a todos nos toca el regaño, o nomás a los que venimos el viernes. Dice, mas algunos están emparecidos, como si yo nunca hubiese de ir a ustedes, pero pronto iré a ustedes. Pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, porque acá bueno son para decir, ¿verdad? Pero no para enfrentar. Conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y termina como todo un papá, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Irán ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Qué valor, ¿verdad? De Pablo. Pero a veces, hermanos, necesitamos que nos hablen así de fuerte. Y a lo mejor si nos hablan así de fuertes, pues nos acaban de correr, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia comienza con una exhortación a que no son maduros. Y la falta de madurez, hermanos, desemboca en un montón de problemas en la iglesia. Un montón de problemas. De colaboración en trabajo, de calidad, de protección, de vanagloria. Destruimos a nuestro liderazgo. Por eso ahorita ya no cualquiera quiere ser diácono. Casi siempre que quiere ser diácono es porque quiere una posición de poder. Y por eso los que sí pueden ser diáconos luego dicen, no, yo creo que yo no soy el indicado. Y eso es culpa de la misma iglesia. Necesitamos de pronto que así nos digan, ¿verdad? ¿Quieren que vaya con vara? O mejor todos tranquilos. Creo que este capítulo 3 y capítulo 4 son clave para ir comprendiendo la raíz de los problemas de una iglesia como la iglesia de Corinto. Porque mire, a partir del capítulo 5, Pablo entra a un asunto bien claro que no había mencionado para nada, y es el pecado, la inmoralidad que se conserva en la iglesia, en los miembros. Pero aquí, curiosamente, me parece que si fuera un problema de nosotros, el problema de inmoralidad sería el primerito que tendremos que tratar, porque lo veríamos como un grave problema. Pero un problema de inmoralidad brota de una iglesia que no está madurando, que no está trabajando. Y bueno, todo esto, que es lo más básico que nos daría una construcción firme, es donde realmente radica el problema que hay en una iglesia con problemas de pecado y problemas de otras cosas. Necesitamos aceptar la reprensión que Dios nos da, la llamada de atención, reconocer en lo que fallamos, recordando, hermanos, que a cada uno nos va a juzgar, a cada uno nos va a dar la alabanza, porque cuando menciona aquí que cada uno recibirá la alabanza de Dios, significa que Dios iba a decirle a varios, creo yo, bien, buen siervo y fiel. Esa es una alabanza de Dios. Sobre poquito y fuiste fiel, ¿no? Se requiere
Pero qué importante que usted lo entienda. Que Dios le ayude a usted a ser un elemento importante en la construcción de su iglesia. Sea su iglesia local Emmanuel o sea su iglesia local otra. Y que usted pueda colaborar en una muy buena administración, porque usted va a ser llamado a dar cuentas de la administración de cada una de estas cosas. Qué bonito para los pastores que cuando entendemos que Dios va a pedir cuentas de las ovejas, también entender que cada oveja va a dar cuenta de ti. Sí, de verdad. Usted va a dar cuenta de lo que hizo conmigo o lo que no hizo, bueno y malo. Y eso es bueno delante de Dios. Finalmente, es cierto, ¿verdad? Ante los ojos del mundo, siempre los líderes espirituales vamos a tener que ser los que quedemos abajo. Y uno tiene que aceptar esa realidad, porque Dios así nos la está aclarando por el ministerio que nos ha dado, ¿no? Por el lugar donde nos está poniendo la vista de todos. Pero no deberían los líderes evitar también enseñar, reprender y disciplinar, porque es parte de nuestro trabajo. Preguntas, comentarios. Entiendan un poquito más entonces, y oren más por mí también. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a concluir el momento del estudio y vamos enseguida a los desafíos. Padre, muchas gracias, porque en tu palabra dejaste incluida toda la revelación que tu iglesia necesita saber y conocer. Perdónanos, Señor, porque no estamos dedicando el tiempo al alimento que necesitamos para madurar. Perdona a tu iglesia, Manuel, y ayúdanos a todos a comprender tu palabra y a escuchar tu voz y hacer lo que tengamos que hacer para que finalmente podamos ser una iglesia que está trabajando y que está administrando correctamente todas las cosas que pones en nuestras manos. Tú eres santo, tú eres justo y eres puro. Así que, Señor, confiamos y esperamos en ti, para que vengas a nuestras vidas, nos juzgues, nos evalúes y nos des a cada uno lo que merecemos. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, para recordarles que este domingo, además de las actividades de la escuela dominical a las 10:30, de las 12:15 y de las 7, a las 5:30 vamos a tener un taller para que usted sepa cómo puede aconsejar a una persona que acaba de tomar la decisión de aceptar a Cristo, ya sea en una campaña o ya sea en su evangelismo personal. Hay personas que se ponen de pie, como usted dice, ¿quieres aceptar a Cristo? Y dicen, sí quiero, y oran y le piden al Señor que entre. ¿Qué es lo que hay que decirles en cuanto ellos toman la decisión? Eso es lo que vamos a ver en el taller que tendremos a las 5:30. Así que tráigase notitas. Si usted piensa ganar almas para Cristo, tráigase un cuaderno para que tome notas y así tenga también una instrucción de cómo podemos ayudar a alguien que toma su decisión. Y esto incluye, hermanos, que de pronto hay personas que levantan la mano y no aceptan a Cristo. Por eso hay que saber qué preguntas hacer para saber qué tenemos que decir. Así que le invito a las 5:30 este domingo a este taller, primer taller de capacitación que vamos a tener. Y animarles la próxima semana. Recuerde que de lunes a viernes vamos a tener cultos. Vamos a hacerlo solamente de 1 hora y vamos a estar hablando de la importancia del linaje de Dios en nuestras familias. Está enfocado a cristianos, pero usted puede traer personas que no tienen a Cristo. Finalmente, cuando oigan lo que Dios quiere de nosotros, a lo mejor dicen, yo quiero eso, y es una oportunidad para que puedan recibir al Señor. Pero el enfoque es para que nuestros hogares tengan las cualidades del linaje de Dios. Cada día vamos a ver un tema diferente. El domingo en el boletín van a venir los títulos de cada día para que usted tenga específicamente interés en el que le va a servir, poder venir específicamente a eso. Y también recordarles, hermanos, que el último domingo de este mes es un domingo de salvación. Ojalá usted pueda traer a alguien para que escuche el Evangelio y podamos recibir más personas y que podamos practicar lo que vamos a ver en el taller este domingo. Muy bien, hermanos, bienvenidos. Hoy no tuvimos ninguna visita, ¿verdad? Bueno, sí, mi sobrino, Isaac, vino a hacer su examen para la universidad. Les animo para que estén orando por él, hermanos. ¿Cuándo van a hacer el examen? Para mañana también. Estamos orando por mi cuerpo, también por ella apareció en la cadena de oración. Porque sé que hay varios también, no sé, no recuerdo quién más. Saraí y Salcedo.
hermanos, pues pongámonos de pie.